El Espíritu Santo, por Eibar Galíndez. Similitudes entre dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Los dones y el fruto del Espíritu tienen varias cosas en común. La fuente de ellos es el Espíritu Santo. Ellos no se originan con el creyente separado de la capacitación del Espíritu. El elemento de lo sobrenatural se halla en ambos. También el propósito de ambos es edificar. El amplio propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 6 al 9 y 14, 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Del mismo modo, el propósito del fruto espiritual, resumido por el fruto del amor, es edificar. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por otro lado, ambas obras del Espíritu deben ser perfeccionadas. En otras palabras, el creyente no las recibe en su forma acabada. La enseñanza de 1 Corintios 14 es instructiva. Pablo no cuestiona la validez de los dones que los corintios decían tener. Sin embargo, él insiste en que los dones necesitan desarrollarse para edificar a la congregación. Deben ser llevados a un estado de madurez. En manera similar, el fruto espiritual debe desarrollarse. Este es el pensamiento tras los conceptos de madurez cristiana, de crecimiento y de la continua transformación del cristiano a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Diferencias entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. En cuanto a su naturaleza, el fruto es inanimado, en tanto que los dones son dinámicos. Los primeros son el resultado de la morada interna del Espíritu, los últimos son el resultado de la dotación de poder del Espíritu. Hay una diferencia respecto a la obligación del cristiano en apropiarse de los dones y del fruto del Espíritu. A todos los cristianos se les requiere mostrar todo el fruto del Espíritu, pero Dios no exige que todos los cristianos tengan todos los dones. 1 Corintios 12:31 y 14:1. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La distribución de los dones es la obra soberana del Espíritu. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De una manera similar, a los creyentes se les requiere que muestren siempre el fruto espiritual, pero la manifestación de los dones espirituales es bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, las Sagradas Escrituras también nos hablan de ministerios, y esto es otra de las cosas que se prestan para confusiones, ya que algunos piensan que los ministerios son solamente los de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta sería, ¿cómo se llama entonces la administración de los otros dones que son dados por el mismo Espíritu? Tal vez cada don ejerce su propio ministerio. Scofield lo aclara diciendo, en 1 Corintios los dones son talentos espirituales que el Espíritu concede para determinado servicio, mientras que en Efesios los dones son aquellos individuos que han recibido dichos talentos. Se puede decir que en Efesios son hombres dones que el Espíritu coloca según la necesidad de cada iglesia en un tiempo determinado. El ministerio hace al ministro y el ministro ministra. ¿Qué es lo que ministra? El don o los dones que Dios ha puesto en su vida para la gloria de su nombre,
y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué son las operaciones? Primera de Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. La operación de Dios es el actuar de Dios en sus muchas maneras. Efesios 1:18 al 20 y 3:7. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí vemos la palabra multiforme, que quiere decir de muchas formas o maneras. Talentos. Son una habilidad natural que tienen los seres humanos para hacer algo. Por ejemplo, tocar un instrumento musical, cantar, bailar, correr, enseñar, etc. Generalmente este talento es heredado de los padres y tiene que practicarse o entrenarse para perfeccionarse. Un talento era una medida de peso más que de dinero y era la medida más grande de dinero usada en los días bíblicos. Los dones son espirituales y los talentos son naturales. Un talento puede ser poseído por cualquiera, sea o no cristiano. Los talentos naturales o heredados pueden transformarse por la gracia de Dios en dones espirituales. Los talentos que poseen los cristianos deben ser consagrados al Señor Jesucristo y usados para su gloria y honra. En la parábola de los 10 talentos de Mateo 25, 14 al 30 podemos analizar lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Primero, la mayoría presentan esta parábola diciendo que es una exhortación para usar las habilidades naturales en el servicio a Dios. Segundo, otros confunden estos talentos naturales con los dones espirituales y los ponen al mismo nivel. Tercero, algunos lo relacionan con Romanos 12:6, en donde dice que Dios da a cada uno de acuerdo a la medida de su fe. Entonces no hablan de dones o de talentos, sino de fe. Cuarto, están los que interpretan la parábola refiriéndose a un servicio fiel y a un servicio infiel. Quinto, también muchos dicen que se trata de una buena y una mala administración de los bienes económicos que Dios ha puesto en nuestras manos. Sexto, en conclusión todos ilustran la parábola de una manera diferente, pero concuerdan en que Jesús trata de enseñar
cómo incrementar o decrecer en el reino de Dios. En Lucas 19, 11 al 27 leemos la parábola de las 10 minas y es muy similar a esta de los talentos, pero hay que tener cuidado pues no son iguales. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dala al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Primero, una habla de talentos y otra habla de minas. Segundo, la parábola de las minas se dijo cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y los talentos la dijo cuando ya estaba en Jerusalén. Tercero, en los talentos hay 3 siervos y en las minas 10. Cuarto, los talentos se dan a cada siervo en función de sus capacidades. En las minas se da igual cantidad a cada uno sin tomar en cuenta sus capacidades. Quinto, en los talentos no se les dice a los siervos qué hacer con el dinero, en tanto que en las minas se les especifica que es para hacer negocios. Sexto, finalmente en los talentos no se aclara el motivo de la parábola, en cambio en las minas se aclara que es para corregir la idea errónea que tenían en ese entonces de que el reino de Dios sucedería o acontecería de inmediato. Reflexiones finales. Primero, no es ningún esfuerzo aportar un beneficio donde ya se nos ha dado algo con qué trabajar. El trabajo duro es comenzar de cero. Segundo, enterrar el talento del don es sentarse a ver cómo los demás trabajan en ganar almas para el reino de Dios. Entonces ni hacen ni dejan hacer, porque esconden lo que Dios les dio para no trabajar, pero que otros tampoco trabajen con lo que se les dio a ellos. Esta es la forma egoísta de actuar con el don o talento recibido. Tercero, la iglesia es como una gran empresa del evangelio y nosotros los trabajadores. ¿Qué beneficio traducido en almas estamos reportando a la compañía? Cuarto, lo que el Señor Jesucristo quiere es que cuando Él regrese por nuestras almas, nos encuentre trabajando para construir el reino de Dios. Según Wikipedia, el talento se define de la siguiente manera. El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje. Por ejemplo, una persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta aptitud a sus hijos o a alguno de sus descendientes. Asimismo, una persona que no es y desee ser dibujante deberá internalizar mediante el aprendizaje continuo y esforzado la destreza e internalizar en su cerebro la condición que le permita desarrollar la aptitud. El talento intrínseco, a diferencia del talento aprendido, es que el individuo lo puede dejar de ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma destreza que cuando dejó de usarlo. El talento aprendido requiere de ser ejercitado
continuamente para no perder la destreza. Las diferencias entre los dones espirituales y los talentos son: primero, un talento es el resultado de genética y o de entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Segundo, un talento puede ser poseído por cualquiera, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo son poseídos por cristianos. Tercero, si bien tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados enteramente para propósitos no espirituales. Para ser totalmente efectivos, los talentos deben ser desarrollados. Muchos atletas profesionales no solo tienen talentos naturales, sino también han desarrollado estos talentos por medio de un duro trabajo y años de práctica. 16. ¿Cuáles son las diferencias entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? Bautismo del Espíritu Santo. Primero, es para entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5 al 6, Romanos 8, 9 al 11, Gálatas 3, 26 al 29, Efesios 1, 13, 2 Corintios 5, 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segundo, es para santificar al creyente. 1 Corintios 6, 11, Efesios 2, 20 al 22, 1 Tesalonicenses 4, 7 al 8, 2 Tesalonicenses 2, 3, 2 Timoteo 1, 14, 1 Pedro 1, 2, Hechos 15, 7 al 9. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Tercero, no necesita estar lleno del Espíritu Santo para recibirlo. Hechos 2, 17 y 38, Hechos 8, 14 al 16 y 10, 44 al 48. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cuarto, da poder, autoridad, valor. Hechos 1:8, Hechos 8:17 al 18. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quinto, lo da Dios por gracia, no por obras. Gálatas 3:2 y 5 y 14, Tito 3:5, Efesios 2:8 al 9. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Se recibe una sola vez y para toda la vida. Se conoce que lo ha recibido porque habla en nuevas lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es lo que Dios quiere hacer en ti. Llenura del Espíritu Santo. Primero, no se necesita para ser salvo. Segunda de Pedro 1:3 al 11, Primera de Corintios 1:1 al 2 y 3:11 al 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Segundo, necesita estar santificado para ser lleno. Hechos 4:8, 6:3, 7:55, 11:24, 13:9 y 13:52. Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Primera de Pedro 1:2. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tercero, no necesita estar bautizado por el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15 y 41, Juan 20:22, Hechos 9:17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuarto, da de nuevo conocimiento, revelación. Hechos 4:31 y 4:8 al 13, Hechos 5:3, Hechos 6:5 y 10. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Quinto, lo da Dios por obras de santificación. Es la paga por el esfuerzo de santificarse. 1 Corintios 6, 19 al 20, 1 Tesalonicenses 5, 23, 2 Corintios 3, 18, Hebreos 2, 3 al 4, Efesios 3, 14 al 19, Miqueas 3, 5 al 8, Lucas 1, 5 al 6 y 67, Hechos 11, 24, Hechos 13, 2 al 3 y 8, 12, Hechos 13, 52. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, cuando tiene algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder y el espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta bendición varía de acuerdo a nuestra santidad, porque el Espíritu Santo no mora en nada inmundo. La llenura es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Último análisis. Primero, la llenura del Espíritu Santo se puede perder. Efesios 4:30, 1 de Tesalonicenses 5:19, Hebreos 6:4, Santiago 4:5, Gálatas 5:16 al 17. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No apaguéis al Espíritu, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Segundo, aunque seamos bautizados por el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo, en muchas ocasiones seguimos cometiendo fallas, errores y hasta pecados. 1 Corintios 1:10 al 11, Efesios 4:13 al 14, Gálatas 2:11 al 14 y 5:15 y 6:1, Filipenses 2:19 al 21, 2 de Timoteo 1:15 y 4:10 y 4:14 al 15, Santiago 5:19 al 20, 1 de Juan 2:1, 1 de Juan 5:16 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que vuestro estado
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él al Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Tercero, debemos ser dóciles y dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no hacer nuestra voluntad. Marcos 1:12, Lucas 4:14, Hechos 15:28, Romanos 8:14. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Algunas veces queremos predicarle a alguien o ir a predicar a alguna parte, pero el Espíritu nos lo impide. Hechos 16, 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otras veces no queremos predicarle a alguien o no queremos ir a predicar a algún sitio, pero el Espíritu nos ordena que lo hagamos. Hechos 10, 19 al 20, Hechos 10, 28 al 29. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cuarto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, 18 al 20 y 5, 28 al 29, Hebreos 5, 8 al 10 y 12, 9, Segunda de Tesalonicenses 3, 13 al 15 y Primera de Pedro 4, 17 al 18. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quinto, en la Biblia hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales muchos tuercen para su propia perdición y la de otros. Segunda de Corintios 2:17 y 4:2, Colosenses 2:1 al 4 y 8, Hebreos 5:11 al 12, Segunda de Pedro 2:1 al 3 y 3:15 al 17,
Judas 17:23, segunda de Juan 9:11. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a un lado ropa contaminada por su carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sexto, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, pues nos guía a toda verdad. Mateo 10, 19 al 20, Lucas 2, 11 al 12 y 24, 45, Juan 16, 13, Hechos 6 al 10. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. En este punto quisiera decir que en honor a la verdad ya había terminado el estudio, cuando me percaté que la Biblia hablaba en múltiples ocasiones del Espíritu Santo actuando sobre el creyente y no tan solo a través del bautismo y la llenura. Me gustaría decir muchas cosas al respecto, pero solo puedo decir lo que conozco hasta el momento,
Es poco, pero espero que sirva de alguna orientación. Primero que todo voy a transcribir los versos que hablan del Espíritu Santo actuando sobre y los he clasificado según sea su objetivo. Unción, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Juicio, Jueces 3:10, Isaías 42:1, Mateo 12:18. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Unión, Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste le tocó el cuerno, los abiaricitas se reunieron con él. Victoria, Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Fuerza, Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mansedumbre, Marcos 1:10. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Profecía, 1 Samuel 16:10, Ezequiel 11:5, Hechos 2:17-18. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, ve aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán.